Buenos días, mis hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Espero que se encuentren muy bien y qué bueno y qué agradable es poder compartir con ustedes hoy, 16 días después de finalizar el año, esta devocional de parte de Dios para todos nosotros. Este año, según científicos, será uno de los años más cortos en todos los tiempos. Y como va a ser el más corto, supuestamente, yo les hago la invitación a que aprovechemos bien el tiempo y afiancemos más las relaciones que tenemos con nuestros amigos, con nuestros esposos, familiares, hijos, y podamos aquellas relaciones que han estado quebrantadas o rotas por X o Y motivos o Y motivo, podamos restaurarla y podamos recuperar esas relaciones. Y esta mañana quiero traerles a la memoria una historia de un hombre que mostró un acto de valentía en cuanto a las relaciones con sus hermanos. Y es una historia muy conocida y es la historia de José. Vamos a leer Génesis capítulo 45, versículos 5 y luego el 15 y nos vamos al capítulo 50, versículos 15 al 21. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 15. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Ahora, vamos a pasar al capítulo 50, versículos 15 al 21. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. El devocional de esta mañana lo he titulado Acto de Valentía. Más adelante vamos a comprender por qué acto de valentía. Y quiero ponerles en contexto de toda esta historia de los hermanos de José y José. En capítulos anteriores, desde el capítulo 37 de Génesis en adelante, se empieza a evidenciar el conflicto que tuvo José con sus hermanos. ¿Por qué? Porque José era un muchacho muy responsable, hombre de confianza de Jacob, que era su padre, y este José daba información a su padre referentes a las acciones de sus hermanos. Él vigilaba la manera en cómo ellos actuaban, qué hacían, qué no hacían, qué bien hacía o qué bien mal o mal hacía, y él le contaba todo a su padre Jacob. Y José se diferenciaba de sus hermanos porque él, José, no participaba de esa mala fama que tenían sus hermanos. También porque mostraba visible y determinante amor y preferencia por José. Y también José era muy soñador, él soñaba y a los hermanos de José no les gustaba los sueños de José, porque José decía que él veía en el sueño que sus hermanos se postraban ante él y esto a ellos no les agradaba. Y estos sueños se repetían, dando así claridad y solidez al mensaje que obviamente el Señor quería darle a José, pero más adelante fue que él pudo comprender todo este mensaje. Todo esto que les acabo de mencionar hizo que los hermanos de José
tuvieran hacia él odio y envidia, hasta el punto de querer matarlo. Más porque su papá le tenía un aprecio muy especial y fue a quien le dio una túnica de colores como un trato de príncipe, por decirlo así. Y esto hizo que sus hermanos también le cogieran más envidia y más odio. Y tanto que, como les decía, querían matarlo y empezaron a maquinar muchos planes en contra de José, pero el de matarlo no quisieron hacerlo porque su sentimiento de hermano y su sangre les impidió de querer matarlo. Sin embargo, lo metieron a una cisterna y en el capítulo 42, versículo 21 nos muestra una manera en cómo José se sentía en ese momento. Vamos a leerlo. Capítulo 42, versículo 21 dice: y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha sobrevenido sobre nosotros esta angustia. Este versículo relata el sufrimiento que estaba pasando José por causa de sus hermanos, porque ellos no tuvieron compasión ante el ruego y el sufrimiento y la angustia que José estaba pasando. Ahora, al final, ¿qué fue lo que hicieron los hermanos de José? Lo vendieron como esclavo a un grupo de personas que iban hacia Egipto y lo vendieron y se lo llevaron y pasaron muchos años, y esto fue el daño que los hermanos de José le causaron a José en su corazón. Dolor, angustia, tristeza, rencor, resentimiento. Y José tenía un sinnúmero de cosas de por qué guardarle todo esto a sus hermanos, ¿cierto? De dolor, tristeza, rabia, odio por todo el sufrimiento que le hicieron pasar sus propios hermanos. Ahora, después de todo esto, conocemos en la historia la manera en cómo Dios exaltó el sufrimiento de José, que terminó siendo gobernador de Egipto y quien era el que proveía el alimento a toda la población, ya que José fue quien tuvo esos sueños donde le decía al faraón que venían 5 años de abundancia, pero también 5 años de escasez. Y a raíz de todo esto, después de muchos años, José se reencuentra con sus hermanos, ya que ellos fueron por alimento hasta Egipto y se encontraron con la sorpresa que el gobernador, el que mandaba con todo esto de proveer el alimento a las personas, era José. Pero esto se dieron cuenta fue después que José les hizo pasar por diferentes pruebas, les guardó una copa de él como para que le hicieran pasar que se los robaron, como para probar cómo estaban ellos nuevamente, si realmente habían cambiado su actitud, pero ellos no lo reconocieron. Y José, podemos ver que se comportó con ellos un poco duro, pero a la vez José cuenta la historia que lloraba a escondidas, se comportaba duro con ellos, pero él acá su corazón estaba, mejor dicho, destrozado nuevamente al reencontrarse con sus hermanos, el revivir la historia de que de sus hermanos lo vendieron, de que no lo querían. Y él lloraba al enfrentarse y tratarlos así también. Y José tuvo un acto de valentía. Es aquí donde me quiero concentrar a que miremos del por qué acto de valentía. Porque José, antes de darse a conocer a sus hermanos, se desahogó, lloró a gritos. Versículo 2 y 3 del capítulo 45. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. La lucha de sentimientos que tenía aquí José era grande, porque me imagino que él estaba diciendo, tú eres bobo, porque vas a perdonarlo, dale duro, sigue actuando como estás haciendo, hazlo sufrir, págalos de la misma manera. Yo me imagino esa lucha que estaba teniendo José, pero él también tenía el temor de Dios en su corazón, él conocía a Dios y él sabía que era lo que más le agradaba a Dios. ¿Y qué hizo él? Él hizo lo contrario a lo que hoy el mundo diría de que tú eres bobo porque vas a pagar mal por bien, debes de pagar mal
por mal, porque te hicieron mal, trátales mal a ellos también. Y al contrario hizo José, les trató bien. Luego, después de esto que se desahogó y tuvo esta lucha de sentimientos, por decirlo así, de alegría, de gozo, de tristeza, de rabia, se identifica a sus hermanos diciendo: yo soy José tu hermano, el que vendiste para Egipto. José les recalca el daño que ellos le hicieron a él. Él es enfático en decirle: el que ustedes vendieron a Egipto. Pero sin embargo, José en el versículo 5 les tranquiliza después de decirle de que les vayan y díganle a mi papá que estoy vivo, que quiero que vengan y todo esto. Él les da la paz y la tranquilidad y les explica el verdadero significado de aquella acción que ellos tuvieron. Versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esto fue un proceso largo, el expresar estas palabras que tuvo José, yo me imagino después de tantos años, el trato que Dios tuvo con José, la restauración, el sanar su corazón, para poder él comprender estas palabras que él dijo. Ya aquí él ya es una muestra de que él había perdonado también a sus hermanos por el daño causado. Y mire que él aquí con esta respuesta, José le provee a sus hermanos el alivio, un alivio al sentimiento de culpabilidad que ellos estaban sintiendo en ese momento, como consecuencia de aquella acción. José les da el alivio a ellos y les quita toda culpabilidad, porque él les dice que el verdadero significado de esto fue porque fue un propósito de Dios. Y también se garantiza José de que les dé a ellos el sustento suficiente para las personas, para la familia de sus hermanos y todo lo que había alrededor para sus hermanos. Esto es una muestra de acto de valentía, porque ya aquí José está mostrando que los está perdonando, pero no solo perdonándolos, sino también restaurándolos. Y aquí me llama mucho la atención porque esto deberían hacerlo sus hermanos, quienes fueron los que le causaron el daño a José, y el que está haciendo la restauración aquí es José, al que le hicieron el daño. Él los perdona, pero al mismo tiempo les da restauración. Versículos 14 y 15, miren, esto es una evidencia más clara de que José los ha perdonado. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con José. José nuevamente demuestra en este texto un espíritu justo y misericordioso. Algunos de sus actos anteriores para con sus hermanos parecían duros y calculados, pero todos ellos estaban guiando hacia una reconciliación en donde el perdón sería completo y amplio, un perdón genuino. Y él les ofrece, José les ofrece olvido de la acción pasada, alivio para el presente y sobrevivencia para el futuro. Perdón, no solo les da perdón, sino que también les da restauración. Y no hay en todo este acto que José hizo con sus hermanos, no hubo un intento de venganza o de abuso de poder, porque él ya era gobernador ahí en Egipto, sino que lo que le caracterizaba aquí a José era un espíritu justo y misericordioso, un espíritu perdonador, pero también restaurador. Y José dio perdón a sus hermanos, pero también dio restauración. Y esto me reta, y también nos invita el Señor a todos nosotros como iglesia a que examinemos nuestras relaciones que tenemos con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Aquellos amigos, por ejemplo, que ha sido aquella amistad que ha sido rota por X o Y motivo, y que damos perdón más no restauración. No nos encargamos de mirar a ver si esa persona realmente cómo está, si les doy el alivio que ellos necesitan, todo como lo hizo José. Ahora, este perdón no fue mientras estuvo Jacob vivo, el padre de ellos, sino que también fue un perdón
que fue después que su padre murió, que fue el capítulo 50 que leímos, versículos 15 al 21, muestran eso. Los hermanos de José tuvieron miedo de que José, como ya no estaba el papá, Jacob, del padre de ellos, ya y sí empezara a vengarse y a mostrar el mal sobre ellos. Y por eso ellos se acercaron y le dijeron esto: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. José aquí mostraba un corazón sensible, un corazón dado, no importaba el sufrimiento que ellos le hicieron. Él aquí seguía evidenciando que ya los había perdonado y que por esto de que porque su padre ya había muerto ya los se iba a deshacer de ellos. No, su perdón era genuino, su perdón también era restaurador. Mire lo que dice el versículo 21. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y también habló a mi corazón. Porque qué manera de perdonar. No fue un perdón de decirle, sí, te perdono, y ya, y se dañó la relación, no quiero saber más de ustedes, chao, limpingüí, y ya, no. Sino que él se encargó de consolarlos, de sustentarle en alimentos, de cuidarles. Qué manera de perdonar. Los perdonó, pero también los restauró. Y como les decía, esto era lo que debían hacer los hermanos de José, de pedirle perdón a José y de restaurar a José, porque fue a quien se le hizo el daño. Pero qué manera de mostrarnos este acto de valentía, José, de perdonar a sus hermanos, pero también de darles al mismo tiempo restauración. A manera de conclusión, mis hermanos, ¿cómo nos cuesta a nosotros perdonar y restaurar relaciones rotas al mismo tiempo? Damos perdón, pero no damos restauración. Y José es un ejemplo de las dos cosas. Y sé que no es casualidad que la palabra de Dios hoy nos esté confrontando de esta manera, porque estamos iniciando un año en el cual de pronto el año pasado hemos dejado ir muchas relaciones de amistades, de familias, de padre con los hijos, que han sido rotas por X o Y motivos, y los hemos perdonado, pero no hemos sido restauradores. Y hemos escuchado, hoy en día escuchamos a personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. Cambiemos esta frase y digamos, yo perdono, pero también restauro. Y esa es la manera en que la invitación que Dios nos hace en esta mañana, a que nos perdonemos los unos a los otros, pero también seamos restauradores, para que podamos nuevamente, podamos restaurar, afianzar aquellas relaciones que han sido rotas. Así que mis hermanos, esta es la invitación que Dios nos hace en esta mañana, que tengamos ese acto de valentía de perdonar, pero también de restaurar al mismo tiempo. Señor y Dios que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Te pido, mi buen Dios, que bendigas a tu iglesia, a aquellas personas que han sacado este espacio para escuchar de tu palabra, que esta palabra dé fruto, Señor, y seamos no solo oidores, sino hacedores de ella, que podamos colocar en práctica esta palabra que tú nos regalas en este día. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengas un feliz sábado y que el Señor les continúe bendiciendo.